y los que, al igual que yo, tenemos la cultura del zapping y recién se enganchan con este programa, usted está compartiendo de la raíz al vuelo. Acaba de pasar la voz y la creación de Aníbal Zampayo y la guitarra de Miguel Martínez, y ahora otro lujo que me doy de poder compartir la poesía de Julio Federic. ¿Cómo te va, Julio? Muchísimas gracias por estar. Muy contento de estar acá y bueno, quedé muy emocionado cuando lo escuché a Aníbal Zampayo. Me emocionó mucho las coplas estas para... La coplita del pescador y la coplita del pescador y fundamentalmente la del Señor de Montiel, claro. ¿no? Esta de Paradenio Panizo, ¿no? Que evidentemente un gran poeta de la costa del Uruguay, porque acá pareciera que en Entre Ríos también tenemos bandas, ¿no? Las bandas, así como la banda oriental y la otra, la costa del Uruguay y la costa del Paraná. Un muy buen poeta, un poeta con mucha fibra. Y bueno, y que sea recordado por un poeta también como Aníbal Zampayo de la otra banda, ¿no? Qué bien, qué bien. A veces olvidado por nosotros y recordado por los otros. Efectivamente, eso es bastante común. Julio, a veces no podemos generalizar, pero sí podemos poner el mote y encasillamos a una persona. Julio Federic, excelente abogado. Y poeta, lo conocí, y no, ¿qué va a ser poeta si vive a la vuelta en mi casa? Si él tiene el estudio, él trabaja de lo otro. Claro, ¿Te pasa eso? Sí, ya me pasaba antes cuando era esgrimista, y era esgrimista de competición, entonces decían, es poeta y es deportista, como el asunto. Claro. Entonces, la gente tiene, por ahí hay gente, por supuesto no toda, que le gustan los casilleros porque les resuelve el problema. Entonces dice fulano de tal, y fulano de tal carpintero. No, ¿qué va a ser cantor si es carpintero? No, cada uno, nosotros tenemos un conjunto de roles. Somos tíos, somos amigos, somos maridos, y escritores, o carpinteros, o abogados, o médicos, o lo que fuere, ¿no? Si son roles, la gente, cada uno es un conjunto en cada uno confluye en un conjunto de roles. Y eso es lo que conforma la personalidad. Si no hay, es muy raro que una persona tenga o que se destaque de tal manera. Claro, eso puede ser frente a los demás, frente al público, que diga, bueno, Mercedes Sosa es una gran cantante, ¿no es cierto? Pero hay que tener presente que nosotros cumplimos diversos roles en la sociedad. Y bueno, algunos son más públicos que otros, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y por eso efectivamente... ¿Y en esto sentís un complemento? O sea, ¿uno se complementa con el otro? Mira, el tipo de profesión que yo hago está muy cerca del dolor y muy cerca de la sensibilidad. Entonces, tiene por cierto que ver con la poesía y con las cosas que he escrito y con las cosas que estoy escribiendo. Y seguramente con lo que voy a escribir cuando tenga un poco más de tiempo, ¿no? ¿Ha habido alguna vez alguna causa penal en la que vos te hayas desenvuelto como abogado que recurriste a la poesía? Bueno, vos sabés que surge naturalmente, ¿no? Ajá. Surge naturalmente porque por ahí uno está hablando, y si bien nuestros discursos son discursos armados sobre la base de una preparación y de una estructura, también la inspiración en el momento nos aflora. Y bueno, y por ahí decimos algunas cosas que vienen a matizar el discurso, y por ahí hace que los jueces nos presten un poco más de atención. Hace bastante fue un atrevimiento de mi parte, ¿no? Fue un atrevimiento en la defensa de unos hacheros que habían quedado en la isla presos, ¿no? por la inundación. Y bueno, y habían carneado un par no, habían carneado un solo ternero. Habían carneado un ternero. Si hicieron uno solo está bien. Claro, no, es que fue así. Y bueno, en el debate me entusiasmé y dije algunos versos del Salmo al Hambre de Guillermo Sarabí. Esta gente realmente estaba hambriada y
y bueno, y había matado el ternero, y bueno, y así lo entendió, el tribunal lo entendió así, los absolvió, y demás, pero hace mucho tiempo de eso, hace bastante. Traenos y hacernos compartir a mí y a la audiencia lo que se te ocurra de material tuyo. Como, bueno, quizá el poema más conocido de los míos sea Mi lugar, porque el poema Mi lugar señala un sentimiento que tenemos muchos, ¿no? Que tiene que ver con el apego a la tierra, a esta tierra, a este lugar donde nacimos, a este lugar con todas las connotaciones que tiene, con los recuerdos, con los recuerdos de la infancia y los otros, con nuestros amigos, con nuestra gente. Bueno, quizá ese sea el poema que más haya llegado a la gente, de mi pobre producción, porque en definitiva esto de los roles también juega con que nos quita mucho tiempo, y los que tenemos que cumplir una serie de obligaciones de naturaleza, de distinta naturaleza, ya sea profesional, personal, gremial, como me ocupé algún tiempo, y en algún momento también política, hace que nuestro tiempo sea muy escaso y que estemos escribiendo por ahí en algún viaje, en algún momento de la noche en que nos abandonan las otras preocupaciones y podemos dedicarnos a escribir. Por eso digo, de mi escasa producción, yo tengo 4 libros nomás. Publiqué Esta es mi sangre, que es un pecado de juventud, un libro de los 18 años. Yo digo, bueno, es el único libro mío que salió y se vendió todo. Y claro, porque estaba vendido de antemano, porque le vendía una tarjetita. Los muchachos de la facultad me ayudaban. Vendíamos una tarjetita que era, vale por este ejemplar del libro de próxima aparición de fulano de tal, que se llama tal, ¿no? Entonces, los colocábamos antes los libros. Con esa plata íbamos a la imprenta, hacíamos la impresión del libro, y cuando salía el libro había que repartirlo, ya estaba vendido. Claro, lo mismo hacemos nosotros con las canciones. Claro. Y de ese librito, ¿de qué te acordás? De ese libro me acuerdo de algunas coplas. Me acuerdo de algunas coplas, porque era la poesía de los 18 años, la poesía de ese tramo de la juventud, me acuerdo de las coplas, y me acuerdo de la influencia de Sarabí. Yo tuve una marcada influencia de Sarabí en esa primera etapa, porque claro, leía todo lo que tenía a mano de Sarabí, y no solamente lo leía, sino que lo iba repitiendo para acordarme y para disfrutarlo, ¿no? Entonces, ahí también hay un poema que se llama El Poncho, que tiene una fuerte influencia de Guillermo. ¿Lo podemos escuchar? Hoy sí, es un poema medio largo. Lo que pasa que el poncho, viene así la mano con el poncho. El poncho era de mi viejo, el poncho. Y yo se lo empecé a usar, como hacemos a veces, ¿no? Los hijos. En algún momento empezamos a querer darnos dique usando alguna pilcha del viejo. Y bueno, yo empecé a usar el poncho, papá. Y bueno, en un momento fue quedando para mí el poncho. Y le quise decir quise dejar unos versos. Y lo escribí de una manera muy rara para lo que yo escribí en ese momento, ¿no? Pero es una forma que usa Sarabí también, y que la utiliza en varios poemas. Y aunque no, les puedo decir alguna parte que me acuerde. Decía, este poncho que me viene del viejo, va cobrando en mi vida un lugar especial. Supo ser compañero de las horas más frías, y como una coraza me brindó noche y día protección paternal. Este poncho, señores, que se arruga en el hombro, lleva el recio conjuro de una voz señorial. En otrora lo usaron de moneda y de manto, y hoy parece que lleva perimido su canto de nobleza ancestral. Sin embargo lo llevo, y al ponérmelo
siento del abrazo paterno el calor esencial. Bueno, y así, ven, es una poesía que hoy no la escribiría, ¿no? Es una... Con esta voz y con esta poesía de Julio Federic, vamos a la pausa. No se vaya. Seguimos con Julio Federic y una sorpresa para los chamameceros.